Listo, esto está grabando. Entonces, ¿por qué esos que seleccionaron son sensores y por qué los otros no son sensores? ¿Cómo así que de contacto? Ujú. Se va para otro lado. Pues el sensor no le dice que se vaya para otro lado. Son ustedes, es como ustedes lo programen, ¿cierto? Puede ser, dependiendo de qué queremos que haga el sistema, ¿cierto? ¿Cierto? Si estamos, por ejemplo, en una batalla de sumos, sumo robots, entonces si sentimos que se chocaron con nosotros, pues empujamos más duro. De pronto, bueno, entonces, ¿cuántos sensores tenemos en el kit de Lego? A ver, Sofía dice que 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Entonces tenemos 5 sensores. Tenemos 2 sensores que son sensores de contacto. Tenemos un sensor de ultrasonido, ¿cierto? No, no, no es un micrófono, es un sensor de ultrasonido. Y el sensor de ultrasonido es un sensor de distancia. Ya vamos por allá, ¿cierto? Primero los vamos a listar y luego vamos a ver cómo funciona cada uno. Luego tenemos otro sensor que es un sensor de color o de iluminación también. Tiene múltiples comportamientos. Y nos está faltando otro que es lo que se conoce como un sensor angular. ¿Listo? También conocido como giroscopio. Es más o menos como una brújula, solo que la brújula es un sensor magnético. Este de aquí es un giroscopio y nos va a permitir conocer el ángulo en el cual está siendo orientado esa pieza. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos estos 4 tipos de sensores. Tenemos 2 de contacto, nos dan 5 elementos, pero tenemos 4 tipos diferentes. ¿Listo? ¿Estamos bien? El sensor de contacto, ¿qué información nos da, muchachos? El contacto. Y entonces, ¿qué información nos entrega? Ajá, ajá. No, está muy bien. ¿Qué pregunta le tendríamos que hacer a ese sensor para que él nos responda? O sea, si él fuera una persona, ajá, ok, listo. ¿Cierto? Aquí, no, no, uno tiene que programar, ¿cierto? Uno es el que programa el comportamiento. Pero los sensores de contacto son unos sensores particulares porque están dentro de una categoría, lo podríamos pintar de esa forma. Tenemos los sensores como un grupo grande y dentro de los sensores existen unos que se llaman detectores. ¿Listo? La palabra detector, ¿en dónde la usan? ¿O en dónde la han escuchado? Detector de metal, detector de radiación, detector de movimiento. Ujú. En las cosas, pues en los apartamentos más modernos ya existe otro detector.
Detector de movimiento, sí. ¿Qué más detectores conocen? Detector de luz, detector de movimiento, detector de temperatura. Y hay otro que se conoce como detector de humo. Humo. Listo. Entonces los detectores son una categoría especial de los sensores y estos detectores siempre responden a una pregunta cerrada, ¿cierto? ¿Hay movimiento? Y él responde, sí o no. ¿Listo? Todos los detectores tienen esa categoría o esa característica de que nos van a entregar una información sí o no. Ese tipo de información se conoce como binaria. Los tres sonidos, ya vamos para allá. Entonces tenemos los detectores que nos entregan una información binaria y los sensores nos entregan una información cuantitativa y es una cantidad. Entonces, los sensores normalmente responden no a una pregunta cerrada, sino a una pregunta abierta de cuánto. ¿Listo? Por ejemplo, el sensor de distancia es cuánta distancia existe entre el sensor y el objeto, y él responde con un valor cuantitativo. Tenemos el sensor de color, que nos va a decir, en este caso, funciona también de manera cuantitativa o en este caso también podría funcionar de manera cualitativa, porque nos dice qué color, ¿cierto? El qué es como cualitativo, el cuánto es cuantitativo, nos puede decir qué color, pero también nos puede decir cuánta luz le está llegando. ¿Listo? Reconoce algunos colores, el rojo, el verde, el amarillo, el azul, el negro, el blanco. No, ahí le podríamos preguntar, de hecho, si tiene esa capacidad de que nos dé el código RGB del color que está viendo. Entonces, podríamos saber si es un verde puro o si ese verde tiene un poquito de azul o un poquito de rojo. Y con esas tres cantidades podemos saber si era un verde limón. Pero ya nos toca a nosotros separar o categorizar esas cantidades. ¿Ese sensor cómo lo hacen? No. Ese sensor tiene un píxel de cámara, ¿cierto? Todas las cámaras reciben colores. Ese sensor tiene un píxel de cámara. Listo. Muy bien. Entonces tenemos los sensores que nos van a entregar ya sea información de tipo entero o de tipo flotante. Listo. ¿Qué diferencia hay entre el entero y el flotante? El flotante tiene decimal. El flotante tiene decimal. Listo, muy bien. Entonces tenemos los sensores de distancia que básicamente nos entregan ya sea un entero o un flotante. Vamos a ver qué nos entregan en un momentico. Si es entero o flotante, con el color o la iluminación también vamos a recibir entero o flotante y en el angular vamos a recibir también un entero o flotante dependiendo del ángulo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. ¿Cómo funciona cada uno? ¿Cómo creen que funciona el sensor de contacto? No cómo lo usamos, sino cómo funciona internamente. No. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Eso manda una señal. Listo. ¿Ustedes han jugado algún tipo de consola? ¿Cómo controlan a los muñequitos que hay dentro de la consola ustedes? Con analog joysticks.
Una bolita. Ah, es un LED. La parte de arriba tiene un LED. Sí, es como esta bolita. Esta bolita es un LED infrarrojo. Le manda una luz y a través de esa luz manda una señal. No, no, este de acá es un actuador porque emite luz y cambia el mundo. Los sensores no cambian el mundo, los sensores reciben información del mundo. Tu televisor y ese proyector tienen un detector de luz infrarroja, ¿cierto? Un detector de luz infrarroja y él va a prenderse y apagarse y eso se va a traducir a un comando de cambiar de canal, subir el volumen, bajar el volumen, quitarle el sonido. Cada uno de esos tiene un código y por eso digamos, un control de LG no funciona en un televisor Samsung porque cada uno tiene sus propios códigos y no son tan amables de compartirse los códigos, ¿cierto? Nada que hacer. Listo, ¿cómo funciona el sensor de contacto? Básicamente, cómo funcionan los botones del mando de la consola, ¿cierto? Son unos botones. ¿Y qué pasa con un botón? Básicamente, cómo funcionan esto. Son unos switches. Estos switches o los switches que tenemos en la casa no tienen un resorte. Entonces, cuando uno lo presiona, se queda en ese lado. Pero estos tienen un resorte. Entonces, cuando ustedes lo presionan, se devuelve. ¿Listo? Entonces, si se presiona, debe pasar la corriente. Si se deja de presionar, ya no pasa la corriente y con eso podemos saber si está pasando corriente o no está pasando corriente y detectar si hubo contacto o no hubo contacto. ¿Listo? Entonces acá es simplemente un botón. Listo, la diferencia entre botón y switch es el resorte. Esto, si no tuviera resorte, sería un switch. Como tiene el resorte, es un botón. No me equivoqué. La palabra correcta es pulsador. ¿Listo? Un pulsador tiene resorte, un switch no tiene resorte. ¿Listo? Ambos se podrían llamar botones. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con... Tenemos pulsadores. ¿Cierto? Muy parecido a lo que pasa acá. Estos dos son botones. Los switches no tienen resortes, los pulsadores sí tienen resorte. Las teclas del computador son unos pulsadores. ¿Listo? Bien. Los botones del celular para prender y para cambiar el volumen también son pulsadores porque regresan a la posición inicial. Muy bien. Vamos entonces con los sensores ultrasónicos de distancia. ¿Listo? Ustedes saben cómo se ubica un murciélago en la noche. Se conoce como ecolocalización. ¿Cierto? Le envía un grito, un sonido. El sonido rebota, lo recibe con las orejitas y con eso es capaz de localizarse. Sí. Sí. A ver, porque no, por la noche cuando está Volando. la vuelta, pues para ver si tiene una por el frente, como de cascarlo en un segundo, entonces no grita, Sí. grita cada segundo. Grita constantemente. Entonces, entre la vuelta de Se devuelve, hace un eco. ¿Cómo? infrarrojo, que Un ultrasonido. Un ultrasonido. El ultrasonido es un sonido que tiene una frecuencia mayor a 20 kHz. ¿Listo? El ser humano tiene una capacidad auditiva que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Con la edad, esos 20.000 empiezan a reducirse. o sea, llega hasta el punto mínimo del ultrasonido. Nosotros llegamos al umbral del ultrasonido, ¿cierto? Nosotros no escuchamos ultrasonido, nosotros estamos en el umbral, superando y realmente el ultrasonido aparece. Nosotros no escuchamos el grito, pues la parte ultrasónica de los murciélagos, ¿cierto? Porque el sonido que ellos producen tiene un componente ultrasónico y un componente que no es ultrasónico, ¿cierto? Entonces, cierta parte la logramos escuchar. ¿Listo? Entonces,
¿Qué pasa con este ultrasonido? Tenemos básicamente, ustedes lo pueden ver ahí, él tiene como dos ojitos, ¿cierto? Uno de ellos es el emisor y el otro es el receptor. Em, Izquierda el emisor, derecha el receptor. no, no sabemos. O sea, tendríamos que abrirlo para poder ver a cuál se le está enviando la información y cuál está recibiendo la información. Porque finalmente los dos, esos son parches piezoeléctricos. Los parches piezoeléctricos tienen comportamiento dual. De hecho, hay ciertos sensores ultrasónicos que solo usan un parche piezoeléctrico. Envían la información, cambian de modo y reciben por el mismo parche piezoeléctrico. ¿Listo? Pero los más comunes y usados son estos que tienen un emisor y un receptor. Entonces, ¿qué va a pasar? El emisor envía la onda de sonido. Vamos que acá hay algo. Cuando vuelve acá, rebota esa onda. Pero es inmediato. Esto no es inmediato. Como, como esto es sonido, el sonido viaja a través de qué. ¿Pero por dónde viaja el sonido? Por el aire. ¿Ves? Entonces, realmente la velocidad del sonido depende del medio. Si el aire está frío, si el aire está caliente, puede viajar de maneras diferentes. De hecho, el sonido puede viajar por el metal. Ustedes, no sé si les ha pasado, cuando alguien taladra o martilla en la residencia, eso se mete por el sólido, por las paredes, y por eso se suena tan duro. ¿Por qué? Porque el sonido también viaja por los sólidos. ¿Cómo? No, de hecho, el mejor aislante del sonido es el vacío. El vacío, la ausencia del aire. De las ventanas de seguridad no tienen aire, sino que es vacío. Tratan de hacerlo lo más vacío posible. Aire, o sea, tiene que tener una atmósfera. No entendí tu pregunta, María Paula. O sea, pues tengo como curiosidad de que, ¿por qué? O sea, No, pero haz la pregunta, por favor. que, porque, o sea, si, por ejemplo, o sea, ¿por qué no somos capaces de Es por el aire. No nos podemos comunicar. ¿Cómo? En la luna no nos podríamos comunicar. porque la luna no tiene atmósfera? Ajá. Es que uno habla ahí. Pues primero, y segundo, Por la presión. Por la presión. Tú también tienes que tener una presión por fuera, porque si no hay presión por fuera, todos los fluidos, pues tampoco hasta allá, pero sí tienes problemas de presión, de presurización. ¿Listo? Le cambiaste la presión. Pues yo no sé, trabaja mucho, consigue un tiquete a la luna y lo probamos. Claro. Bueno, entonces, sí, necesitamos el aire y nuestro aire es lo que genera esa presión. ¿Listo? Es una relación entre los gases y la gravedad lo que nos permite tener atmósfera. ¿Listo? Entonces, sin el aire no podríamos tener el, el viaje del sonido y esto es lo que nos permite.
y se conoce como tiempo de vuelo. ¿Listo? Nosotros emitimos, sabemos en qué momento emitimos, ponemos un cronómetro en el momento en que emitimos, ¿cierto? Paso 1, ponemos el cronómetro, el sonido viaja, rebota, y acá en este punto paramos el cronómetro. ¿Listo? Eso se conoce como tiempo de vuelo. Nosotros emitimos y esperamos a que rebote, y cuando rebota sabemos cuánto fue la distancia. Y para eso usamos la velocidad del sonido, ¿cierto? Para poder hacer el cálculo usamos la velocidad del sonido. Si nos tocara a nosotros coger, por ejemplo, ese mismo sensor en un Arduino, nos tocaría hacer este cálculo. Nosotros con los Legos no tenemos que hacer el cálculo. Él internamente hace el cálculo por nosotros y nos entrega la distancia. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, continuamos entonces con el control, el sensor de color e iluminación. ¿Listo? Entonces, el sensor de color e iluminación tiene realmente, son tres funciones. Puede medir color, puede medir luz ambiente y puede medir lo que se conoce como luz reflejada. ¿Listo? Todos utilizan el mismo sensor. Esto que sería como una cámara de un solo píxel. Nos permite saber los colores, recibir luz ambiente y reflejada. La diferencia entre la luz ambiente y la luz reflejada es que aquí tenemos el LED apagado y con la luz reflejada tenemos el LED encendido. Listo, voy a poner aquí LED off y acá tendríamos el LED on. Bien, por un lado tenemos luz reflejada, por el otro lado tenemos luz ambiente y por el otro lado tenemos el color. Igual, pero es que igual eso viaja rapidísimo, la velocidad del sonido como Kilómetros por hora. Yo creo que sí. Listo. Y nos quedaría faltando el giroscopio. Y el giroscopio básicamente nos permite saber cuál es el ángulo en el cual está orientado. Pero este giroscopio es un giroscopio de un solo eje. Listo. Ahí, digamos que en el sensor tenemos este simbolito. Voy a tratar de hacerlo más o menos. Tenemos este simbolito. Y básicamente esto nos está diciendo que a través de este punto sale un eje y ese eje, en ese eje es donde se está midiendo el ángulo. Esto, entonces la orientación va a ser importante. Como pongamos, hacia dónde apuntemos con ese circulito. Listo. Ahora tenemos un eje. Existen otros sensores que nos permiten recibir la información de todos los ejes, pero en el caso del kit de Lego solo tenemos estos de acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno, yo adicionalmente me creé este sensor. Sí, pues lo integré. Te los muestro. Ahorita se lo pasas a Nico. Lo ves con Sophie. ¿Qué creen que es? Ujú. Muy bien. Entonces, es un emisor receptor también. Y al ser un emisor receptor, tenemos un emisor y un receptor, ¿cierto? Tenemos por un lado un emisor y un receptor y tiene la misma forma. Sí. ¿Ah? ¿Y qué linda le compró los componentes? Internet. $50,000, tal vez. Bueno, entonces ahí tenemos un sensor de distancia
Pero ese sensor de distancia es un sensor de distancia infrarrojo. ¿Listo? Tiene el mismo principio que el sensor de distancia ultrasónico, solo que en este caso no es de sonido, sino que es de luz infrarroja. Entonces, ¿qué va a pasar? El emisor envía un pulso de luz infrarroja. Si el pulso rebota, el receptor recibe el pulso de luz infrarroja. Y también calcula, pues internamente la electrónica del sensor calcula esa distancia y nos entrega un voltaje asociado con esa distancia. ¿Listo? Voltaje. Voltaje. ¿Listo? Entonces, si hay un obstáculo, Eh, no, pues no sé si nos alcanza para hacer la demostración con este sensor, pero la diferencia entre la luz infrarroja y el ultrasonido es que el ultrasonido tiene una onda de expansión que es muy amplia, se abre mucho. El infrarrojo no se abre tanto. Entonces, si yo estoy apuntando el sensor infrarrojo, él va a ser mucho más preciso con objetos pequeños que el sensor ultrasónico. Esto. Y así como cree este, se podrían crear otros sensores para el ego o para cualquier otra cosa. ¿Listo? Sensors. Porque, o sea, una, una- ¿Hacer una qué? ¿Cómo que una cámara espía? Todo es académico, sí, claro, todo es académico. Hacerla, los componentes de la cámara vendidos por separado son más costosos que comprar. pues que ya está. eso sería más Muy bien, listo. Chicos, nosotros en el curso no tenemos el tiempo y no es un curso de sensores, pero existen libros como los handbooks de sensores, son básicamente unas Biblias que tienen más de 1000 páginas dedicadas solamente a sensores. Para cada quien hay un gusto particular. A mí me encantan los sensores. Yo leí alguno de estos libros cuando estaba haciendo el doctorado. Entonces, cada quien con sus gustos. Sí, ¿cierto? Entonces, hay un llamado de atención, Nico. Tienes que ser muy respetuoso con lo que dices. Por eso, si es para ti, entonces tienes que empezar diciendo a mí, me parece. Porque si no dices a mí, está siendo ofensivo. No te preocupes por mí, pero es importante que trates de ser más respetuoso con cómo mencionas las cosas. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. Entonces, en este caso vamos a trabajar con 4 sensores. Existen sensores para básicamente todo, ¿cierto? Eh, Claramente ustedes probablemente han tenido la necesidad de usar algún tipo de sensor en su cuerpo. Inicialmente sensor de temperatura para medir fiebre, ¿cierto? Pero también existe, por ejemplo, el sensor de glucosa y otros más, ¿cierto? ¿Existen? Sí, sí, pero sigue siendo un sensor, porque cuantifica la cantidad de glucosa que tienes en sangre, ¿cierto? Es un sensor, cuantifica, un detector detecta, y normalmente cuando ustedes van a un laboratorio
se extraen sangre y les hacen un montón de estudios. Todo eso son sensores que cuantifican. Ay, sí, eso es un mundo, los sensores médicos es un mundo muy largo. De hecho, los sensores son un universo de cosas. Sería muy difícil decirte cómo funciona cada uno de ellos. Listo. Muy bien. Entonces, muchachos, el día de hoy, dado que no avanzamos tanto la clase de la semana 11, vamos a empezar a trazarnos un poco. Acá tenemos nuestro sensor de contacto, este de acá. Y acá tenemos unos códigos, ¿cierto? Esta es la documentación y este es el archivo del sensor. Vamos a ver si cargan. Si ahí está cargando. Entonces acá tenemos la documentación que nos dice cómo usarlo o si tenemos amigos imaginarios, inteligencias artificiales, podemos entregarles simplemente la documentación a que nos ayude a escribir el código. Listo. El día de hoy no tenemos que hacer eso porque tenemos nuestro código, ¿cierto? Chicos que están trabajando con Mac, vamos a tener que hacer un cambio, ¿cierto? ¿Qué sería? Claramente, voy a ponerlo más grande, lo podamos ver. Claramente ustedes no tienen dirección MAC, porque no nos vamos a conectar de manera inalámbrica. Y ya el protocolo, o sea, esta parte de acá, el protocolo no va a ser Bluetooth, el protocolo va a ser USB. ¿Listo? Y ya no tienen host. Entonces, voy a copiar y pegar esto en Visual Studio Code. Nueva ventana. Aquí voy a poner voy a abrir un archivo, perdón, una carpeta. La carpeta que ha creado para esto, robótica. Aquí la tengo. Y simplemente voy a poner aquí el touch.py y lo voy a pegar. Entonces, los chicos de Mac no tienen Mac, suena muy raro, pero no tienen esta dirección. Y acá simplemente pondríamos USB y le quitaríamos esta parte de Mac. Está en semana 11. Y vamos a empezar con el sensor de contacto. Y lo imprimo en el código pasado. Puedes generar archivos diferentes. Sí. Visual Studio, ahí mismo la. En Visual Studio. Exactamente. Y claramente este sensor lo estamos conectando, aquí podemos ver que estamos conectándolo al puerto número 1. Entonces cogemos el sensor, lo conectamos con el cable a el puerto número 1 para poder hacer las pruebas. Vamos a empezar con regresando a ese trabajo. Vamos a mirar. Tienes que abrir. Tienes que abrir el. A ver si file. Open folder. Y nosotros estuvimos trabajando en. ¿Dónde lo pusiste? Creo que acá. No, Virtual Environment, no. Lo del trabajo, lo que yo tengo la carpeta de robótica. Ah, Open bueno, Lego. Lego. Ahí está. Ven, No, en la anterior, en la de Lego. acá. Ah, bueno, ya está todo. Sí, sí. Entonces, para hacer el nuevo código le ponemos otro más. Sí, ahí, un nuevo archivo. Sí, como que Listo. ¿Dónde guardamos los archivos? Ahora de pronto Visual Studio. Y dale en File. Y aquí en Open Resin, recientes. Y aquí está. Espacio de trabajo. Ahí están los códigos, ¿cierto?
Básicamente vas a crear un nuevo archivo. Le das aquí, aquí aparece el más del archivo. Sí. Yo lo puse touch.py. Sí, contacto. Y en ese archivo pegas el código. Ahí está, prueba de sensor. Ajá. Listo. Ese es tu código. Como tú estás trabajando con Bluetooth, entonces tienes que cambiar la dirección MAC por la dirección MAC de tu Lego. Sí. En la parte de arriba dice MAC. Y ahí pues simplemente mirar en otros archivos. Ahí está. Esa es la dirección. Esa es tu dirección. Ajá. Copias y reemplazas por la otra. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en la terminal que trabajar en una acción normal de Visual Studio? En la terminal es mucho más difícil desplazarse dentro de un archivo. Ya. ¿Qué cosa? Eh, cuando tienes cierta experiencia con el teclado y con los atajos del teclado, puede ser que un programador se vuelva más rápido simplemente usando el teclado para moverse en la terminal que mover la mano, coger el mouse, desplazar el mouse, hacer clic, ¿cierto? Hay ciertos programadores que han alcanzado ese nivel de excelencia. No, 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 a mí no me da. Hola. Y ya le doy correo o Damos un nuevo archivo. Pon el nombre del archivo. .py. Y ahí vamos a pegar el código. Tenemos que borrar esto. Y tenemos que ponerle US mayúscula. Y borrar esto. Listo. Y ¿dónde está? Aquí. Ya el nombre no es movimiento línea recta, sino lo llamaste sensor. Listo. Entonces copias esa línea y la pegas acá. Y nuevamente te debería generar un error. En este caso, te está diciendo que no existe un módulo llamado keyboard. Entonces vamos a instalarlo. Normalmente. Instalemos el keyboard. Siempre hay problemas más. Un montón de instalaciones. Porque se quedó instalando un montón de cosas. Ahí, ¿verdad? Lo conectas al puerto 1.
Uno al puerto 1. Listo. Ya instaló. Vamos a correrlo. Y claramente debería decirnos que no encontró la USB y el robot. Hemos instalado Matplotlib. Listo. Uy, pero ¿qué pasa acá? ¿De qué? Voy a contacto. ¿Dónde está? Tienes que bajarlo. La X. No, bájalo. Eso. Y como que llené el código. Ya te ve. Pues vuélvelo y cópialo y pégalo otra vez. No sé. ¿Cómo? Yo lo hice en la terminal. No, ya. Ya le das aquí en play. Creo que van a ser los mismos errores que tuvo Sophie, pero dejémoslo que nos entregue los errores. Pero es que sabe que yo lo hice en la terminal. Está que loquito se me va a borrar. ¿Cómo así? Yo hice ese contacto en la terminal acá. No, mira. Listo, cada vez que lo hundes, él va a detectar. Por eso estaba abajo. Mira, está diciendo false. Cierto, él tiene en este momento tiene una velocidad que se conoce como velocidad de muestreo y es cada cuánto está tomando los datos. Lo está haciendo de manera muy lenta, que podría mejorar la velocidad, pero es solamente para que podamos verificar que él sí detecta el contacto. Ya lo puedo parar. Ya lo puedes guardar. Sí, ya lo puedes cerrar. Para cerrarlo nos toca pararnos acá y presionar control C. Listo. ¿Ves? Ya está listo. Para cancelar la ejecución del programa. Listo. Tenemos que instalar el keyboard. Cuando ocurra eso, nos quedamos hasta aquí, hasta Python. Ponemos un módulo de M minúscula pip install. ¿Cómo así? Vamos a instalar un módulo. Vamos a instalar el paquete keyboard. Escriba ahí keyboard. Keyboard. Así. Haz enter. Ahí va a descargar e instalar keyboard. Y ahí le run y qué se supone que va a pasar. Te va a aparecer una pantalla mostrando si presionas o no presionas. Listo. Ahí, ¿Qué es eso? apply the latest video. Dale later para que podamos trabajar. Ya luego la actualizas. Ajá. De mi muestra. Listo. Ahí está faltando ese módulo llamado Matplotlib. Entonces install. No. Vamos a utilizar la fecha y le cambio ese keyboard por Matplotlib. Listo. Sophie, listo. Vemos. Y listo. No, en Windows es mucho más amable. Dime. Listo. No, adaptador USB-C, USB. Ya. Todavía está instalando. Hay que esperar a que nos dé. Ahora sí. Ahora démosle play. Ahora la
Reconoce el carácter Q. No reconoce el carácter Q para terminar. ¿Dónde es que está el carácter Q? Acá. Vamos a ver si el escape está reconocible. Ahora sí. Te está diciendo false. Ah, qué chimba. Y si yo quiero que Tendrías que programarlo para que haga eso. ¿Cierto? no, es que vaya que esto no fue por YouTube. Sí. Ya la otra sería, si ustedes de pronto tienen una, es que se llama un Wi-Fi USB, se conecta la USB acá, se conecta por Wi-Fi el robot, al computador. Listo. Tendríamos que darle permitir. Como lo que tienen los drones, Los drones tienen un sistema inalámbrico de comunicación. Wi-Fi. Hay unos que tienen Wi-Fi, es verdad. Ahí no le das nada, ya le damos aquí en este. Y la Q no está, no reconoce la Q. Tenemos que hacerle un cambio por ser Mac. Es esta Q. No entiende la Q. Pongamos la, la tecla de escape. Ay, no, esa no era. ¿Dónde está? No, ahí lo vi otro. No, esto ya está en false. Tú presionas, aparece el true. No sé por qué no está apareciendo la gráfica, pero ya tenemos la comunicación. No sé si de pronto aparezca en otro lado. No, no aparece. Bueno, sí. Te paras ahí y presionamos. No nos dejó. Control C, C, Control C, Control C para parar. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos ambos. De hecho, si aparece una ventana, pues vamos a correr por acá. Y aquí nos aparece esto. Nos aparece una gráfica que nos muestra el estado, si está prendido o apagado. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ya trabajamos con el sensor de contacto, vamos a irnos al sensor ultrasónico, ¿cierto? No vamos a desconectar el de contacto porque todas las pruebas se hacen en el puerto 1. Pero entonces simplemente desconectamos el sensor de contacto y ponemos en ese mismo cable el sensor ultrasónico. El de los dos ojos. Vamos entonces a copiar el código que está en la página. Creemos otro. Así, de esa forma vamos a tener los diferentes archivos y por eso es importante ponerle unos buenos nombres a los archivos para poder saber qué es cada uno. Hacemos por ESC con E mayúscula. Tienes que quitarle la MAC. Tienes que cambiarlo de Bluetooth a USB. Tienes que quitarle el host. Ahí sí corre.
Sí, ahí está. Si te acercas mucho, a veces te bota 255, como un error. 255. Sí, 255. Ahí está. Cuando aparece el 255 es porque algo está muy lejos o algo está muy cerca porque no es capaz de detectar. Por ejemplo, tíralo al techo, apunta al techo. Ahí debería estarte. Sí, sí, por eso, pero te está marcando la distancia al techo, que son más o menos 1 metro y. No toca es como por allá. Ajá. Ahí ya más. Y eso, entonces ahí tenemos. Es bastante grande, coge hasta 30 grados. A veces es bien grande. No sé, puedes intentar conectar este. No sé si vaya a funcionar, que no sé cómo lo tengo configurado internamente el sensor. Vamos a ver si te funciona. Con el mismo Sí, mapita. exactamente el mismo. Ok, sí. Ah, no. No detecto. Ahí Listo. prendió. No, si él prende, él se alimenta del LED, perdón, del Lego, pero Y eso ya lo ha hecho funcionar, ¿no? sí, pero con otros códigos que creo que no están ahí en La página. la página. Pero dímelo un poquito. Muy teso tú. Muy teso tú que logres escuchar esos sensores ultrasónicos, porque estos sensores ultrasónicos trabajan a 40 kilohertz. Nosotros solo tenemos capacidad para escuchar 20 kilohertz y ellos no generan ningún tipo. Muy teso. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. A ver. póngaselo bien en el oído. Ah, Así que le estaba. sí se escucha. Para pararlo. Ajá. Control C, pero tienes que estar parado en la terminal. Tienes que estar parada acá. Muy bien. Listo. Si se escucha el pulso. Pues cuando el parche piezoeléctrico se mueve para iniciar el pulso. Listo. No sé cuál es el Mm. emisor y cuál es el receptor. Es muy difícil saberlo. Hay que mirar la tarjeta electrónica para poderlo saber. Listo. ¿Sacamos bien, chicos? ¿Preguntas, dudas? Vamos a seguir con el de luz. Hagamos la prueba con el sensor de luz. Acá tenemos tres. Recuerda que el sensor de luz es solo un objeto, pero podemos tener color, ambiente y reflejada a probar cada uno de los tres códigos. O sea, pero ponemos los tres códigos en el mismo archivo. No, cada archivo, cada código es para un archivo diferente. Vale, por ejemplo, luz ambiente. Vamos a revisar cada uno para ver qué cambios hay. Empecemos con la de ambiente, luego pasamos a reflejada, luego medimos color. Luz
ambiente es 5, 6, 7, 11, 20, 21. Sí, si quieres coges tu celular y le pones más luz. No, esto sí cambia. Ahí tiene más luz. Es digamos que nos permite saber qué tanta luz está recibiendo el sensor. Ujú. Cierto. Sí, podríamos pensar en puede ser, pero podríamos pensar como en un robot bioinspirado tipo cucaracha. A las cucarachas no les gusta la luz, entonces cada vez que vaya luz va a tratar de buscar la sombra. La luz reflejada creo que utiliza el LED rojo para saber cuánta luz está reflejando. Pero no funciona con la luz blanca, funciona con la luz roja. Entonces es, por ejemplo, aquí podemos ver que refleja más, ¿cierto? Si tenemos esto acá, debería reflejar aún más, ¿cierto? Porque es blanco, el blanco refleja más luz y el azul no refleja tanto. Pues este color oscuro no refleja tanta luz y esto que es como negro no refleja tanta luz, ¿cierto? El negro no lo refleja. El negro no debe No, pero este sí lo refleja. porque es brillante. Esto que es como mate no debería reflejar tanto. El blanco. El blanco es el que más refleja. Cuéntame. Estamos en ¿cuál? Ultrasonido. No, vamos a ver también. Ok, luz ambiente. Pero porque estás con el sensor ultrasonido. ¿Cómo? Nos va a permitir, por ejemplo, detectar líneas negras o blancas. Por ejemplo, ya que tenemos una mesa con líneas, podríamos pedirle al robot que siga una línea negra. Es más preciso que la detección de color. Pues en esa situación sí. Listo. Recuerda que acá tenemos que cambiar esta Q por... Eso está guardando de manera automática. Entonces ahí tienes un sensor de luz ambiente, él va simplemente a recibir toda la luz del sensor. ¿Cierto? Aquí no es luz reflejada, es luz ambiente. Solo que llegue. El color tiene tres canales. ¿No? Mirémoslo aquí. Voy a abrir Paint. ¿Cierto? Abro Paint. Para mostrarles lo del sensor de color, chicos. Muy bien. Entonces yo tengo Paint. Sí, sí, sí. Vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, acá tengo el amarillo. Si yo pongo acá el amarillo, podemos ver que el amarillo tiene
255 de rojo y 242 de verde, pero 0 de azul. ¿Cierto? Nosotros acá en la cajita tenemos estas piezas amarillas, tú podrías ponerlas frente al sensor, coge 2 o 3 piezas para que pueda tapar bien el sensor. O puedes coger, digamos, podrías coger, no sé, la pantalla. Podrías coger la pantalla y ponerle, pues no, está muy lejos. Tendrías que ponerlo en tu pantalla para poder detectar ese color, ¿cierto? Entonces, todos los colores que nosotros, los seres humanos, vemos, están asociados a el color rojo, el color azul y el color verde, porque nuestros ojos son sensibles a esos tres colores, ¿cierto? Nuestros ojos tienen tres tipos de células, red, green and blue. Sí, red, green and blue. El amarillo tiene la misma cantidad de rojo y de verde. Pero pues debería tener la misma cantidad de rojo y de verde. No la tiene, entonces Como el azul no hace un 100%. porque hay muchos tipos de azul. ¿Cierto? Aquí podríamos, María Paula, más o menos cuánto te da cuando lo pones en el amarillo, por ejemplo. Cuando lo pones en el amarillo, listo. Sí, más o menos en cuanto está la línea verde, la roja y la azul. Claro, 200. Listo. Entonces la roja en 200, la verde 115 más o menos. sí, 115, 5, 6. 5 o 6. Listo. Este es el amarillo que nos está reportando. ¿Ves? Está un poquito naranjadoso. Probablemente es porque también está recuperando esto de acá. ¿Cierto? Lo que podemos hacer, por ejemplo, ustedes que están ahí en sus computadores, es simplemente ir, por ejemplo, a Google, poner amarillo, ir a imágenes y abrir una imagen, por ejemplo, esta amarilla, amarillo radioactivo, y apuntan a ese amarillo radioactivo. ¿Cierto? Ahí, digamos, el RGB o no te está marcando nada. Se tostó. No. Tienes que apuntar más perpendicularmente a la imagen. Nada. No, como que no lee estas pantallas. O sea, que hay un reflejo duro. No, yo no me. Rojo 11, verde 30 y azul 13. No, grave. Vale, creo que no lee estas pantallas. No está leyendo bien la pantalla. No está leyendo bien la pantalla. No, recuerden que estos sensores de color son de luz reflejada y utiliza la luz de los sensores. Es bonito. ¿Qué más colores tenemos por acá? Tendríamos este rojo. La caja es roja. Es como lo único que podríamos mirar. No, Melo, pero hay melo. ¿cuánto da? Rojo 112, verde y azul entre 10 y 20. El rojo es más rojo. ¿Ves?
Pues él está detectando un poquito de azul y verde porque él está mandando al azul y verde. Entonces él está reflejando un poco de ese azul y verde que él manda. No, pero Ah, entonces funciona, o sea, él manda el color y lo que se le devuelve. Ajá, él está prendiendo 3 LEDs. Está prendiendo el rojo, el verde y el azul y lo que se le devuelva Ah, no lo reporta. Listo, aquí tengo este azul, por ejemplo. no, a mí sí me está funcionando Mira Melo. este azul. Sí, al mío está Melo. Yo me reporta los colores que quiero. Bueno, no, ahí mando más. Sí, Esto ahí sí te está reportando el azul. que se refleja mucho. Estos sensores, bueno, me he dado cuenta que las señoritas van para coro. Van a un coro, mira, uniformadas. Muy bien, hacen marcha. Recuerden chicos que o sea, aquí le estamos exigiendo más de lo que este sensor está pensado para, porque él simplemente detectaba esos 4 colores. Estamos exigiéndole mucho. Detectaba el rojo del Lego, el azul del Lego, el verde del Lego y el amarillo del Lego. Listo. Nosotros le estamos pidiendo que nos entregue todo el abanico de colores, algo que para él es muy difícil. Listo. Y tendríamos el último que sería el sensor giroscópico. Vamos a conectarle el giroscopio. Eso es que para Ya vamos para allá, que esa es la actividad, el ejercicio de hoy y la tarea de hoy. ¿qué cosa? El radar usando el sensor ultrasónico. ¿Cómo? Vamos a utilizar el giroscopio para que veamos cómo funciona y luego pasamos. No, después de usar el giroscopio vamos a un descanso. Luego del descanso trabajamos en el radar. Sí. porque ya como semanas sin tarea. Ujú. Las películas Realmente las traen realmente solo una tarea. Sí, las películas creo que están pasando. no traemos una vuelta. Pues, son- Ahí está en el buzón. Sí. Como yo vi que es uno. pero bien duro hacer como o sea, hacer el robot de Vision. De, una vez. ¿La qué? O sea, a mí me tocó el robot de Vision. ¿El robot Pues de qué? la película lo tenga de Vision. El Ujú. robot que tiene la piedra filosofal. No la filosofal, pero Pues sí que que haya no sé tenido. cómo, pues a veces haríamos, no podemos hacer que tendríamos los derechos. Ajá, ya. ¿Usted qué Me ya lo toca tiene? hacerlo muy Yo utilizo mucho Gemini. me toca hacerlo muy diferente. O los zapatos muy diferentes. Por ejemplo, el de Wally me tocó un Wally Muy rarito. muy rarito. ¿Qué día estás usando? Eh, estaba utilizando una de imágenes y el chat. Puedes intentar utilizar Grok, que es el de Twitter, el de X. Ay, eso mi velocidad también. Mm, Sí, Velocidad de giro. ¿Qué tan velocidad rápido está girando? del giro o velocidad. No, no, velocidad del giro. Si por ejemplo, si lo cogieras y lo hicieras así, podrías medir la velocidad de giro. Y bueno, ya quitaron. ¿Y para qué la velocidad de giro? Pues, ¿verdad? Esa es una forma de usarlo. Otra forma es simplemente tenerlo. El ángulo es este rojo. Y la velocidad se la sube. Sí. Pues ya aquí la gráfica, si quieres, cancélalo y volvámoslo a aprender. ¿Dónde está la velocidad?
Entonces, por ejemplo, ahí lo tengo en esta orientación. ¿Cómo llega al ángulo cero? Y si yo lo desplazo, debería tener un cambio de ángulo, pero está derivando horriblemente. Idealmente, él debería mostrarnos el ángulo, ¿cierto? Inicia en 0 y si nosotros lo movemos 90 grados, debería darnos 90 grados. Si lo movemos hacia el otro lado, nos debería dar menos 90 grados. Al ángulo cero es paralelo al Está aumentando. Está aumentando. Estos el ángulo sensores cero siempre va a ser como paralelo a O sea que está mal, ¿no? está bien defectuoso. Debe salir mal. Se sale igual. el ángulo Y cero igual que siempre va a el- ser En esta tarea no, porque no vamos a usar el giroscopio, vamos a utilizar el sensor de distancia. Uy, no, pero es que el ángulo cero ya falló. El ángulo cero falla, debería. Que debería ser ángulo cero, 90. De los 4 sensores, ese es el sensor más malo que tiene el Eco. Por ejemplo, nosotros lo Siempre comprobamos. está. Está re malo. También. Todo está mal. Todos están. Ah, bueno, el de Nico no está haciendo drift tan fuertemente. Está quedando como medio quieto. Pero estos sensores de giroscópicos no son muy buenos. Lamentablemente solo logré hacer el sensor de distancia. También estoy tratando de generar un sensor giroscópico. Solo construí el sensor de distancia. También estoy tratando de construir con otro sensor un módulo para Lego giroscópico con sensores buenos para que pudiéramos ver el ángulo. Es que eso cuánto ya 10 años, 12 años. Son 12 años. Ujú. Está todo. 12 años un kit. Creo que sí hay algunos. Pero Sí, es que ya 12 años ya eso. listo. Yo la vi. Chicos, entonces vamos a tomarnos un ratico de descanso para hacer la actividad del radar. Pero verdad no le file save, ya se guarda Sí, todo. todo. Listo. ¿Qué entienden ustedes por radar? Pues es que no los veo descansar, ¿no? Sí, Ah, listo. Vamos a descansar. Listo. Dame unos 15 minutos y continuamos con el ejercicio.